Ya en el atardecer, los alumnos se reúnen con la profesora para presentar los resultados de su examen. Y al ver a Lucid y a la princesa llegar con varios sacos pequeños llenos de núcleos de slime, se preguntan si acaso ese grupo será el primero, y que al parecer no habrá cambios. La profesora pregunta si todos ya han regresado, pero uno de ellos menciona que parece faltar el grupo de Nuda. Y los hermanos Kouma comentan que quizá les haya resultado difícil, porque no tenían un distribuidor y que, tal vez, por vergüenza, hayan huido por miedo. Pero en ese momento llegan Nuda y Melody, y Roti se burla al ver que no traían nada. La profesora se acerca a Nuda, preguntándole dónde están los núcleos de slime, ya que sin ellos no puede darles puntos. Sin embargo, Nuda hace aparecer un saco grande lleno de núcleos, explicando que era tan pesado que había olvidado sacarlo de su espacio dimensional. Roti se asombra al ver eso, ya que había visto esa bolsa dimensional en la feria de artefactos mágicos, y que el precio era demasiado alto. La profesora les pregunta si por casualidad hubo alguna irregularidad en el proceso del examen, pero al ver el espíritu que tiene Melody sobre su hombro, dice que parece que no ha habido ninguna irregularidad, ya que con ese espíritu debe ser imposible. Roten se pregunta si Melody era una maga de espíritus, y se sorprende al notar que su espíritu es de luz. Piensa que para haber alcanzado ese nivel, habría tenido que consumir una gran cantidad de gemas, preguntándose si aún queda dinero en la familia Tilde. Y si será que por eso su padre le había dicho que la vigilara, pero ahora debe informar sobre esto inmediatamente. La profesora dice que el primer lugar ya está decidido, y como había prometido, la evaluación práctica del grupo de Nuda es A+. Roti no puede creerlo y dice que debe haber algún error, preguntándole a la princesa si eso no le parece extraño. Pero la princesa está en shock, recordando la apuesta que habían hecho, y dice que ahora tendrá que obedecer las órdenes humillantes de Nuda. Al día siguiente, en los pasillos de la academia, los estudiantes observan el cuadro de clasificación de la clase. Y al ver el nombre de Nuda en primer lugar, comentan que parece que se han intercambiado las posiciones, y que incluso el genio supremo del imperio no destaca en la academia. Pero al notar que Lucid está allí, salen corriendo. Lucid piensa que es la primera vez que ve otro nombre por encima del suyo, preguntándose si así es como se siente. Le parece desagradable y dice que, a partir de hoy, reducirá su tiempo de sueño a solo 2 horas, ya que, si lo desea, le dará una pelea adecuada a Nuda. Mientras tanto en el salón de profesores. La profesora Moka está felicitando a Melody por haber subido rápidamente el 15º lugar en toda la escuela. Le dice que siempre tiene excelentes calificaciones en las pruebas escritas, pero que es lamentable que su desempeño práctico siempre reduzca su promedio. Sin embargo, si mantiene ese rendimiento, podrá conseguir un trabajo donde quiera después de graduarse. Incluso podría ser llamada por la familia imperial más adelante, ya que, siendo una maga de espíritu de luz, es algo muy valioso e importante. Mencionando que ese año hay muchos talentos excepcionales en la clase. Y que le diga a su profesor encargado que está muy orgullosa de ella. Melody le agradece a la profesora, y al salir, dice que desde que conoció a Nuda, solo le han sucedido cosas increíbles. Que si esto es un sueño, no quiere despertar nunca. Y cuando lleguen las vacaciones, buscará un trabajo a tiempo parcial para ganar mucho dinero con su esfuerzo. Solo necesita la poción Kirus para curar la enfermedad de su hermana. Y una vez que su hermana se recupere, podrá comenzar a pagar de a poco la deuda que tiene su familia. En ese momento, su espíritu aparece y ella, un tanto distraída en sus pensamientos, le pide disculpas por no haberlo notado antes. El espíritu le pregunta si hoy le dará de comer, pero ella se disculpa, diciendo que, debido a su falta de habilidad, no puede hacerlo. Pero el espíritu le dice que la humana rosada tenía mucha comida, pero Melody le recuerda que no debe llamarla de esa manera, ya que su nombre es Nuda. Y mientras caminaban por los pasillos de los dormitorios, la directora de allí, la ve pasar y le dice que espere un momento, que le ha llegado una carta. Mientras Nuda se duchaba en el baño, cantando, Melody pensaba que siempre cantaba canciones extrañas. Pero al recordar la carta, se preguntaba qué debía hacer. No quería abrirla, pues no podía ser que su hermana Melina la hubiera enviado. Que desde que enfermó a los 7 años, ya no podía ver. Sin embargo, decide abrirla y comienza a leer. Para mi querida hermana Melody. Parece que esta es la primera carta que envió desde que nací. Olvidé cómo escribir, así que le pedí a Meyen que lo hiciera por mí.
Gracias a que mi hermana envió muchas pociones mágicas Kirus, ya no estoy a oscuras. Estoy realmente agradecida. Ahora sé de qué color es el lazo que mi hermana me regaló el año pasado por mi cumpleaños. Escuché de una amiga de mi hermana que está ocupada en la academia. Estoy tan orgullosa de mi hermana. Gracias por ser siempre un sólido pilar que protege a nuestra familia. Debes mantenerte saludable hasta que nos veamos de nuevo. Postdata, mamá dice que no envíes demasiado dinero. Al terminar de leer la carta, Melody no pudo evitar llorar. Nuda, al escucharla, salió apresuradamente de la ducha, preguntando quién la había hecho llorar y quién se atrevía a hacerlo. Pero Melody se levantó, la abrazó y le preguntó si fue ella quien había enviado el dinero y las pociones a su casa. Que no había nadie más en el mundo que hiciera tanto por ella. Nuda dice que fue solo suerte que la encontrara primero. Aseguró que en el futuro habría muchas más personas que la tratarían bien, y que ella estaría a su lado para ver cómo eso se volvía realidad. Melody pensó que, aunque llegara el día en que aparecieran esas personas y estuvieran allí para ella, la primera persona que llegó a su vida y la rescató siempre sería Nuda. Al día siguiente, mientras se miraba en el espejo, Melody decidió cortarse el cabello. Mientras Nuda la esperaba fuera de la habitación, Melody salió y le preguntó si se veía extraña. Nuda le respondió que no, que se veía genial, aunque le preguntó por qué había decidido cortarse el flequillo. Pero, al final, añadió que no le importaba la razón, que si se sentía bien, eso era lo único que importaba. Y al salir al jardín de la academia, se encontraron con Lucid, y Nuda no perdió la oportunidad de molestarlo, diciéndole que no caminara delante de ella, que tenía la costumbre de no ir a la escuela con aquellos inferiores. Recordándole que era el segundo lugar. Mientras tanto, Melody solo los miraba contenta. Ya por la tarde, después de la hora de almuerzo, Nuda caminaba por los pasillos cuando escuchó unos gritos. Y al ver la dirección de donde vino, ve a unas chicas que estaban conversando con el profesor del curso, el profesor Morfin. Nuda lo saluda, y él la felicita por ser el primer lugar en la clase A. Le comenta que, antes de ser profesor, era alquimista y que se sentía orgulloso de tener a alguien tan destacado en su clase. Y cómo iba a empezar la siguiente clase, y, como era de alquimia, le dice que vayan juntos. Ya en la clase, el profesor Morfin felicita a todos los alumnos por su dedicación durante los exámenes. Mencionando que muchos de ellos pudieron haber sentido una falta de energía mágica, y que en el futuro la necesidad de pociones de recuperación seguiría aumentando. Por eso, aunque no fueran expertos, les sería útil tener conocimientos de alquimia. Y que en esa clase de herbología de ese día, analizarían los ingredientes clave de la poción de recuperación de resistencia. Después de explicar la teoría, el profesor les dice que prepararían uno de los catalizadores mágicos más populares últimamente, usando la flor nubejira. Y como les había explicado, en la alquimia, la calidad de la poción variaba según quien la manipule. Que los resultados prácticos no afectarían sus calificaciones, pero quien lograra la mezcla perfecta recibiría un premio que el profesor había preparado personalmente. Y que ahora comiencen a preparar la poción. Mientras tanto, Nuda pensaba que desde el día en que Melody se cortó el flequillo, parecía mucho más alegre. Pensó que realmente había sido una buena decisión ayudarla a encontrar ese espíritu antes. Y que escuchar el sonido del aula mientras preparaban la poción, siente una extraña tranquilidad, como si sus compañeros de clase no fueran NPC, sino personas vivas. Recordó que originalmente había venido a la academia solo para seducir a Lucid, pero que durante mucho tiempo no fue seria. Mientras protegiera su reino, no le importaba lo que sucediera en otros países. Pensaba que sería bueno prevenir los grandes desastres, pero incluso si el continente estaba en peligro, no creía que su vida corriera riesgo. Sin embargo, ahora quería arrancar las raíces de la destrucción hasta el fondo, por sus subordinados, amigos y las personas que vivían en ese mundo, incluyendo a sus familias. Aunque era difícil que todos los que pasaran por su vida fueran felices, al menos deseaba que no fueran infelices. Pero por ahora, había asegurado a su distribuidor principal, pero necesitaba reclutar rápidamente al próximo miembro de su grupo. Y mientras el profesor Morfin caminaba entre sus alumnos, ve a Lucid, diciendo que parecía ya había terminado la mezcla, y al ver que era de un amarillo brillante, era claramente una solución de grado A. Preguntando si alguien más había terminado su mezcla.
Pero en eso se percata de una mezcla que deslumbraba, de un color dorado. Nuda dice que se distrajo mientras preparaba la mezcla y que se había excedido demasiado. Ajustó la poción a nivel para adaptarse al de Lucid, pero no había considerado la opción de que cambiaría automáticamente por su tipo de habilidad. El profesor la felicita, diciendo que no podía creer que en su clase hubiera surgido una esencia de tan alto nivel. Parecía que el primer lugar del día ya estaba decidido. Y el premio era una pulsera que él mismo había hecho, un artefacto mágico que mejora la pureza del maná interno y amplifica el poder mágico. Que la use sabiamente. Nuda piensa que ya tenía muchos dispositivos de amplificación, pero que no estaría de más recibir otro. Además, como era un regalo, lo aceptaría. Mientras tanto, una de sus compañeras, al observar eso, comenta que parece que el profesor tenía una preferencia muy clara por Nuda. Otra dijo que debía ser porque ambos eran alquimistas, pero se sentía celosa porque alguien tan angelical como el profesor no se acercaba a ellas. Lucid, al escuchar eso, dice que cómo podría ser alguien como un ángel, que no era nada de ese estilo, que más se asemejaba a una serpiente. En ese momento, el profesor les da un anuncio, diciendo que a partir de ahora y durante un mes comenzaría el periodo de solicitud para unirse a los clubs. Que en la academia se valora mucho la actividad de los clubs, y cada estudiante debe pertenecer al menos a uno. Sugiriéndoles que tomaran una decisión cuidadosa después de recopilar información sobre ellos. Y al terminar la clase, los alumnos comenzaron a preguntarse a qué clubs deberían unirse. Nuda le preguntó a Melody si había pensado en unirse a uno. Melody le dice que no lo sabía, aunque pensaba que debería unirse al mismo club que ella. Nuda dice que no estaba interesada en unirse a ninguno, así que revisaría el tablón de anuncios más tarde. Pero en ese momento se topó con Lucid, y él le dice que quería hablar con ella, que la estaría esperando cerca del jardín, detrás del edificio estelar. Y cuando estuvieron reunidos, Nuda se preguntaba por qué la había llamado. Que tal vez quería averiguar cómo la había vencido en los exámenes y que estaba buscando una forma de evitar otra confrontación. Lucid dice que le intrigaba cómo estudiaba alquimia, y solo le hacía esa pregunta sin ningún motivo en particular. Pero ella le pregunta, si quizás esa es la primera vez que pierde desde que nació, y si finalmente está reconociéndola. Pero él dice, que en los exámenes intermedios, había obtenido A en magia de combate y alquimia, mientras que en las demás materias había sacado A+. Nuda pensó si acaso estaba tratando de decirle que su materia más débil era la alquimia. Y es normal que se preocupe por sus calificaciones, ya que incluso si es el peor villano, todavía es un estudiante. Preguntándole a Lucid si quería que le enseñe alquimia. Pero él dice que no, que lo resolverá por su cuenta. Nuda le dice, que solo le ofrece su ayuda, que no le dé vergüenza de aceptarla. Pero en ese momento, son interrumpidos por una estudiante, que les dice, que finalmente había encontrado al número 1 y 2 juntos. Ella es Sanago, estudiante de segundo año en el departamento de magia, y estaba buscando a los estudiantes de primer grado como ellos. Preguntándoles si les gustaría unirse a su club de investigación de historias de misterios y fantasmas. Nuda y Lucid, al ver que más estudiantes se acercaban, deciden escapar de ese lugar. Pero ella era perseguida, por otros estudiantes que la trataban de atraparla, usando hechizos de magia. Pero toma una poción de agilidad y sale corriendo al interior de la academia. Comienza a buscar un lugar donde esconderse. Y al encontrarlo, y entrar. Se da cuenta de que allí también estaba Lucid, y al tratar de decirle algo, él le dice que no haga ruido, ya que aún los estaban buscando. Nuda dice que allí está muy apretado, que si se puede mover más a la esquina. Pero él responde que no es posible, debido al espacio, y que mejor ella se vaya de allí. Nuda dice si está seguro en hablarle así, ya que después de todo él es su sirviente, que si no recuerda la apuesta, que era por toda una semana. Él dice, que no le había dicho nada en todo ese tiempo, y porque ahora saca eso. Ella dice que sintió pena por la princesa, así que simplemente ignoró el tema, pero que ahora le pide que por favor pague con su cuerpo. Lucid dice si acaso quiere humillarlo. Pero ella dice que solo le está dando una opción, que si quiere que difunda rumores, de que el hijo del duque Black no cumple sus promesas. Pero en eso son descubiertos. Nuda agarra rápidamente a Lucid, diciéndole que ahora es el momento de darle su primera tarea como su sirviente. Entonces dice a los señores de los clubes,
que él está interesado en unirse a algún club, lanzándolo hacia ellos, y ella escapando rápidamente de allí. Y mientras caminaba por el jardín, agotada, Nuda es sorprendida por alguien que le dice que sabía que vendría allí, preguntándole si le gustaría unirse al consejo estudiantil. Nuda reconoce a la presidenta del consejo estudiantil, diciéndole si se puede apartar un poco. Él le pregunta si acaso su corazón late con fuerza. Ella le dice que sí, ya que él es un hombre. Él se asombra, preguntándole cómo lo sabe. Pero Nuda se pregunta por qué ese personaje estaba allí, cuando debería estar en el bosque de las brujas. Kirka era el único brujo que vivía en ese bosque. Se disfrazaba de mujer por costumbre, para no ofender a las otras brujas del pueblo. Al principio, su apariencia era la de un personaje cómico, pero en realidad era alguien con una base de seguidores muy leal, que nunca traicionaría a sus compañeros. Y que le sería una buena adición a su grupo. Entonces, Nuda dice que le agradece por su sugerencia. Admite que en secreto, había admirado a los miembros del consejo estudiantil incluso antes de ingresar a la academia, pero que no creía poder unirse, ya que sentía que no tendría suficiente tiempo para estudiar si se unía al consejo. Que buscaba un club con la menor actividad posible. Kirka le sonríe y le dice que esa es una buena respuesta. Sacando unas cartas, y mostrando una de ellas, preguntándole si había venido allí para estudiar. Nuda, sorprendida, le pregunta si eso estaba incluso en las cartas. Kirka responde que solo era una corazonada, que la adivinación tenía un 50% de precisión. En ese caso, había tenido suerte, ya que había acertado que ella vendría allí. Sin embargo, también tuvo mala suerte, porque si hubiera sabido que la actividad del club le molestaría, no habría venido. Se preguntaba qué pasaría con el primer y segundo lugar, y por qué los señores eran tan persistentes. Aclarándole que como eran estudiantes de primer grado, si no sabían que los clubes que acogían a estudiantes prometedores de la academia recibían más apoyo presupuestario. Y como no había podido seducirla, ahora lo regañarían a él. Nuda le dice si se rendía tan rápido, pero él dice que no quería obligarla, que ella ya había tomado su decisión. Sin embargo, continuaría persiguiéndola, aunque no le gustara. En ese momento, alguien llama a Kirka, y este dice que es su amigo Lucas. Lucas se disculpa con Nuda, diciendo que lamenta que su presidente la hubiera molestado. Que se lo llevaría de inmediato. Diciendo a Kirka que se fueran, ya que era hora de que se prepare para su próxima reunión. Y como fallo, lo mejor sería darse por vencido y pasar al siguiente objetivo. Y mientras se retiraban, Kirka le dice a Nuda que le daría un consejo. Que hay una regla, que las personas que han creado un club, no pueden unirse a otro. Nuda le agradece el consejo, diciéndose por qué no había pensado eso antes. Que, si se convertía en la líder de un club, podría crear su propio cronograma de actividades y, así, reunir miembros y prepararlos para la destrucción. Mientras en otro lado, cuando Kirka y Lucas se estaban retirando. Lucas le pregunta del por qué le dijo eso. Kirka le dice, que si le molestaba que otro club tenga el miembro que ellos no pudieron tener. Pero se dice que ha pasado un tiempo desde que vio la tarjeta estrella. Que ella es una chica cuyo destino no se puede leer en absoluto. Ya en el atardecer, Nuda había ido a la oficina del profesor Morfin, donde le estaba presentando su plan para la creación de un nuevo club. El concepto de su club era el siguiente: la yerba extra, que era amada por el sol, se convertiría en la protagonista. Y en resumen, es su club de fotosíntesis.